Creo que ya estamos conectados. Pues básicamente va a ser la misma dinámica de ayer. Los que tengan iPhone, eh, las preguntas háganlas mejor por las tarjetas con el signo de interrogación que está aquí abajo. Unas tarjetitas con signo de interrogación. Y ahí dejan su pregunta. Los que tienen iPhone, porque ya ayer vimos que los que tienen Android ya no les aparece esa opción. O si hay alguien de Android que diga que sí sigue y nos diga dónde está esa opción que daba Instagram, tanto para iPhone, bueno, iPhone no la ha quitado, ¿va? Pero para Android parece que la quitó, que es la de las tarjetitas con un signo de interrogación para hacer las preguntas. Si no están como ayer, pues los de Android, eh, nuevamente la pregunta háganla en el chat y voy a tratar de estar intercalando entre las dos, ¿va? Pero los que tienen iPhones, sí les pediría que me hicieran la pregunta por las tarjetitas de abajo con el signo de interrogación. Los de Android, repito, porque pues ya se les quitaron, parece esa opción. eh, sí, déjenlo por el chat normal. A ver, ya están entrando aquí en las tarjetitas. Cristian, ¿es necesario que los católicos tengamos imágenes? Eh, Estrictamente hablando de tenerlas, o sea, como para un aspecto de salvación, vamos a decirlo así, no. Pero para el crecimiento y fortalecimiento de la fe, yo digo que al menos una imagen no la tendríamos, o sea, no tendría que ver un católico sin una imagen de estas. Salvo las excepciones, claro está, a veces por pobreza, por lo que sea, no se puede tener, pero un crucifijo, buen crucifijo, creo que es fundamental para el católico. Y lo que yo recomiendo es que el crucifijo esté enfrente de tu cama, para que lo último que veas antes de dormir sea el crucifijo, lo primero que veas al despertarte sea el crucifijo. Y eso te invite evidentemente a dar el primer momento, el último momento de tu día, consagrarlo a nuestro Señor. El primer pensamiento al levantarte, veas el crucifijo. Creo que se estaba cortando. Pero bueno, lo que decía es de que al verlo, sobre todo en el día, te enteres que el primer acto al levantarte sea para el Señor. Porque hoy con los teléfonos, me parece gravísimo. Bueno, tanto para dormirse como para despertarse, es gravísimo que uno se duerma y lo último que uno haya visto sea una pantalla. Además que eso afecta también. Bueno, y algunas pantallas se vuelven como un poquito amarillentas, para cansar menos la vista y el cerebro, porque eso va afectando a la hora de dormir, ¿eh? O sea, yo lo que digo es que antes de dormir, evidentemente hagas oración, un examen de conciencia de cómo fue tu día y si puedes leer algún pedacito de la Biblia para que lo último que quedes en palabra de Dios. Pero al despertar nuevamente, si tú tienes un crucifijo enfrente, porque muchos la ponen el crucifijo pero atrás, pero pues atrás, ¿qué onda? O sea, estamos teniendo como problemas de conexión, parece. Eh, bueno, eso es lo mínimo, ¿ah? Pero nuevamente la pregunta dice, Cristian, ¿es necesario que los católicos tengamos imágenes? Estrictamente hablando, así estricto, no. Pero para fortalecimiento de la fe, creo que mínimo el crucifijo sí. La segunda imagen que yo creo que sería bonito tenerla, que en realidad yo no soy de imágenes, por ejemplo. O sea, no, yo en realidad, inclusive para evangelizar, a lo más que he llegado es a llevar mi crucifijo, bueno, ese intento siempre llevarlo, y una imagen de la Virgen, que la que tenía, algunos la conocen, una Virgen hecha en Corea, muy bonita, pero bueno, esa se la regalé a un famoso, no puedo decir el nombre, un famoso que estaba falleciendo, de hecho falleció. Entonces, desde ese entonces no he tenido una imagen de la Virgen, pero que en realidad yo con mi crucifijo con eso tengo, ¿eh? Yo también hago lo mismo, no me gustan las imágenes. Ojo, así se hacen los chismes. Yo no he dicho que no me gustan las imágenes. Yo no me gusta tener muchas imágenes, salvo mi crucifijo
Y en el pasado tenía pues esa imagen de la Virgen coreana que le tenía un cariño muy especial, este, por lo que expresaba en su rostro, aquellos que se pueden acordar de una ternura tremenda y el niño Jesús, o sea, una cosa bellísima, que hasta conmovió a una amiga que es atea, china de asiática, no del pelo, vio mi imagen una vez y le conmovió mucho esa de la Virgen y asumo de que haya hecho su papel con el famoso, que les digo, no puedo decir el nombre, que, que falleció porque se la dejé precisamente para que pudiera servir un poco de consuelo. Pero cuidado que así se dicen los chismes, ahorita que están diciendo, yo también hago lo mismo, no me gustan las imágenes. O sea, yo no he dicho que me gusta, que no tengo imágenes porque no me gustan, ¿no? O sea, no es mi razón. De hecho, a mí me gustan, por ejemplo, en los templos, ¿no? Este, bien hechas, claro está. Y sobre todo, lo que sí no me gusta es, si voy a hablar de algo de que no me gusta, son imágenes que tengan algún tipo de plaquita de donada por fulanito y tal. Eso a mí sí eso así no me gusta. Una cosa es que no tenga imágenes y otra cosa es que no me gusten. Si voy a hablar de que no me gusten, imágenes con plaquitas de donada por fulanita de tal. O sea, eso a mí no es un sentido eclesiológico, ¿ah? Sino particularista. La iglesia es católica universal y ya cuando empezamos a poner nombrecitos en el ladrillo, en el vitral, en la imagen, en el altar y todo ese tipo de cuestiones, estamos privatizando, la fe y eso no va con el sentido católico. Mi prometido rompió el casamiento un mes antes porque tenía dudas. Bueno, ya también en las tarjetitas sean concretos, ¿va? Porque se corta y no se alcanza a ver toda la pregunta. Pero, a ver, déjame ver si le puedo ver bien. No. O sea, como ven, después de he perdido, ya no sé lo que quieras decir, pero bueno, contesto un poquito a la primera parte. Mi prometido rompió el casamiento un mes antes porque tenía dudas. Mira, lo único que yo podría decir es, en el sentido bueno, es mejor no haber dado el paso si no hay una certeza moral. Certeza definitiva nunca la va a haber. De hecho, yo personalmente cuando alguien veo que me dice, tengo el 100% de seguridad de casarme con esta persona, etcétera, yo dudo. 100% de consagrarme, yo lo dudo, porque por muchas cosas que no quiero hablar ahorita, pues, me ampliaría mucho. En realidad no se puede dar una opción con certeza 100%. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos deja en esta parte de dependencia de Él, ¿verdad? Entonces hay unas dudas, sanas dudas, que ayudan precisamente a que el compromiso que se haga para toda la vida sea en una dependencia total de la providencia de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, les pongo, por ejemplo, un caso. Tuve yo un director espiritual eh, que él se iba a ordenar sacerdote en el año en donde más sacerdotes dejaron de ejercer el sacerdocio, que fue después del Concilio Vaticano II. Imagínense lo que le entra en la cabeza a un muchacho que se va a ordenar sacerdote en el año que más sacerdotes han querido dejar. Bueno, el sacerdocio no lo pueden dejar, ¿verdad? Eso siempre va a ser, no se quita el sacerdocio, pero de ejercer el sacerdocio. O sea, las dudas que le pudieron entrar a eso. Entonces, y me decía este director espiritual, y entendí que yo no puedo tener una certeza completa de que mi vocación es el sacerdocio. Pero si opto por ella, sí puedo comprometerme a dar la vida con todas sus consecuencias. Entonces, esa es la cuestión, porque también cuando alguien se está casando, no puede tener 100% certeza porque yo te podré decir, a ver, con la que te estás casando, ¿estás seguro que no te va a abandonar? ¿Que no te va a traicionar? O sea, el que me diga, estoy 100% seguro que con la que me estoy casando no me va a traicionar, compadre, qué ingenuo. O sea,
la naturaleza humana es tan frágil y tan débil, o sea, como bastante confiado, ¿ah? Entonces, ¿qué depende más para casarte? No tanto el que si no te va a fallar el otro, sino si tú estás dispuesto sobre cualquier consecuencia a ser fiel a esa persona. Entonces, que si optas por el sacerdocio, entonces, en resumen, eh, me parece, como dice la pregunta, mi prometido rompió el casamiento de un mes antes porque tenía dudas. Si son dudas en base a entregarse para toda la vida, qué bueno que hizo un freno mejor. Ahora, si él espera tener certeza completa y total para casarse o para consagrarse y todo eso, pues ahí se la va a llevar, porque no la hay, ¿no? No existe. Lo que existen son certezas morales. Es decir, es que yo no sé si voy a terminar esta transmisión, yo me puedo morir ahorita. Entonces, eh, es bien sano que tengamos seguridad, pero moral o certeza moral en las decisiones que tenemos que hacer y más en las decisiones para toda la vida, pero siempre con un grado de duda que ayuda a amarrarse a Dios, que es el único que permanece, ¿va? Entonces, porque de otra manera, el que tiene certeza completa en que no, yo siempre voy a ser fiel y siempre ser fiel y yo no voy a fallar y yo no conoce la naturaleza humana, no conoce la naturaleza humana. Pero bueno, ¿por qué no se puede ser masón y católico? Porque la masonería, la cosmología, es decir, la percepción del mundo y de la realidad es totalmente diversa a la del católico, ¿eh? eh, Antagónicamente en algunos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, ellos caen en el naturalismo o el inmanentismo y nosotros creemos un aspecto trascendente. Ellos tienen una visión del Dios alejada, en la cual no hay una comunión como nosotros sí podemos tener con Dios y creemos que se pueda tener. Y pues además que en su praxis, no todas las líneas masónicas, pero sí las más radicales, no solamente son contrarias en cuanto a su pensamiento, sino que atacan a la iglesia deliberadamente, ¿va? Les digo, no son todas, ¿va? Porque ahorita se generaliza así como que todo es masón y todos quieren destruir a la iglesia. No va por ahí la cosa, ¿va? Hay algunas que sí. Pero bueno, eso sí en grandes rasgos. ¿Hacer mandas y novenas es en contra de la voluntad de Dios? No, dependiendo de las disposiciones que se hagan. Sin lugar a dudas, las mandas y las novenas tienen el riesgo de caer en cuestiones supersticiosas, ¿va? De como estar queriéndole sacar un favorcito a Dios si llego arrodillado a la puerta o si hago la novena completa sacarle un favorcito al santo. Todo. O sea, ese tipo de cuestiones rayan con la superstición, ¿va? Entonces, a veces no es malintencionada, pero termina rayando con la superstición. Eh, yo dentro de la lista, que no sé si voy a poder grabar algo, eh, de videos por grabar, me, me había propuesto sacar un video sobre las novenas, pero ahorita quiero recordar bajo la perspectiva, porque yo personalmente no hago novenas, ¿no? Este, y va mucho por esta parte de que a veces se raya como un aspecto de negocio con Dios, ¿va? Entonces te la no estoy diciendo que sean malas, ¿va? Por eso depende de las disposiciones. Son actos de devoción, lícitos y buenos, ¿va? Pero hay que cuidarlo. Libros recomendados para crecer espiritualmente. Pues empezando por la Sagrada Escritura. Ese también creo que esa es una tendencia un poquito enfermiza. He visto en varios católicos, ¿eh? Que estamos buscando más bibliografía que puede ser buena, ¿va? Inclusive de santos y todo eso, pero nada sustituye la Sagrada Escritura. Abajito de la Sagrada Escritura es el magisterio, ¿ah? Y bueno, la tradición apostólica junto con este la Sagrada Escritura, pero bueno, Sagrada Escritura, tradición apostólica, el magisterio de la iglesia, que son pues probablemente los documentos de los papas. Abajito de eso yo pondría los escritos de los santos que son doctores de la iglesia, de hecho son poquitos doctores de la iglesia, y son doctores precisamente porque lo que escribieron
tiene, o sea, no todo lo que escribió un santo es necesariamente recomendable. Digo, será muy santo, ¿ah? Pero muchos escribieron cosas que no necesariamente, digo, quizá no sean ah, herejías o apostasías, vamos a decirlo así, porque dudo que los hubieran canonizado así, ¿va? Pero pero no, no es así como un tipo de magisterio, de algo de enseñar. Cuando a un santo lo hacen doctor de la iglesia, significa que se revisó toda su obra y que hay una contribución constante que afirma y está bien adherida a la doctrina de la iglesia. ¿Eh? Entonces, evidentemente hay de todos. Hay de unos más complicados, no sé, un Santo Tomás de Aquino. Hay unas cosas, hay doctores de la iglesia más sencillas como Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan de la Cruz. O sea, hay mucho. Entonces, yo pondría Sagrada Escritura, tradición apostólica, el magisterio, escritos de los doctores de la iglesia y después algunos libros de otros santos que pueden ayudar de lectura espiritual o inclusive de gente que no es santa pero católica y bien que ha sacado buenos títulos. Podría ser, pero fíjense, yo lo dejo hasta el último. Nada más de lo primero ya tendría suficiente. Y cuando a veces yo les digo esto, sí, sí, pero dime algunos títulos, etcétera. O sea, esta manía de correrle a la Sagrada Escritura. Y en estos sentidos sí tienen razón los protestantes en criticarnos tanto a los católicos. No les damos el valor necesario a la Sagrada Escritura. Como ya la hemos escuchado en misa, la minimizamos. O sea, tiene que haber una nueva visión, una renovación de la visión y del corazón de los católicos respecto a la Sagrada Escritura. La ninguneamos muchas veces. No, ya esa parábola ya la he escuchado muchas veces. Espérate, pero es que, aunque la escuches 50.000 veces, la palabra de Dios es palabra viva. Todo lo demás puede ser palabra buena, pero es palabra muerta. La palabra de Dios es palabra viva. No estoy exagerando, un solo versículo de la Sagrada Escritura puede servirnos para toda nuestra vida, los años que vayamos a vivir, y no nos lo vamos a acabar, porque esa palabra es viva, ¿no? Como dice la Sagrada Escritura misma, capaz de llegar hasta lo más profundo del ser humano. Entonces, eh, tengan cuidado con estas tendencias de creer que la parte del crecimiento espiritual es si leo Santo Tomás de Aquino y todo eso. Le digo, está bien, Santo Tomás de Aquino es doctor de la iglesia, pero no está por encima del magisterio de la iglesia y mucho menos de la Sagrada Escritura. Más aún, todo, si bebe de algo, es precisamente porque Santo Tomás de Aquino está bien unido a la Sagrada Escritura y al magisterio. Entonces, bueno, hay algunas cositas que sí patina, pero es propio de su época, ¿verdad? Pero eh, no sé, empiecen realmente por lo esencial, ¿no? Para los jóvenes recién casados, ¿qué tips les recomiendas para vivir un matrimonio? Este, ya no se alcanza a ver lo demás. Pero bueno, lo que alcanzo a entender, para los jóvenes recién casados, que recomendaría muchas cosas, pero yo creo que si recomendaría algo así rapidito, sencillito, por responder más preguntas, eh, a nivel espiritual, a nivel individual, yo sí haría todo el esfuerzo de en todo lo posible ir a misa todos los días. Si no se puede, una visita al Santísimo, en alguna capilla donde esté expuesto. Si no está así, en un sagrario, pero un momento personal, yo individualmente con el Señor, ¿verdad? Y en el peor de los casos, así sea en mi cuarto, ¿verdad? Pero yo no puedo dejar la oración personal. Este, ahora, en esta parte espiritual, sí creo que es necesario que los esposos tengan además un momento de oración juntos, todos los días. Puede ser un misterio del rosario o el rosario completo o algún momento de oración, pero es fundamental también que se tenga oración entre los dos. Ninguna suple a la otra, ni la oración entre los dos suple la personal, ni la personal suple la matrimonial, vamos a llamarla así. Y a nivel de relaciones humanas, yo personalmente lo que más recomiendo es transparencia. Transparencia. Cuando uno tiene que estar interpretando al otro,
y haciéndose juegos mentales y todo eso. O sea, a mí me cansa personalmente, o sea, pudiendo decir las cosas tan claras, con mucha caridad si quieres, pero, o sea, yo no, yo creo que tiene que, bueno, lo he dicho en varias charlas, si mi vocación fuera el matrimonio, lo mismo que yo le digo al sacerdote cuando me confieso, se lo diría a mi esposa. Porque si esa se casó, se ha comprometido con mi salvación. Por lo tanto, no se va a escandalizar de mis pecados, sino me va a ayudar a superarlos. Entonces, para mí es fundamental que haya una absoluta transparencia. Me acuerdo que una vez que un amigo me dice, con esto que lo he dicho varias veces en charlas, no, si yo le digo a mi esposa lo que le confieso al sacerdote, este, por ejemplo, de que simplemente no tolero a su madre, o sea, a su suegra, este, nos vamos a terminar divorciando. Claro, tiene que haber prudencia, pero aquí yo le diría, le dije a mi amigo, hay que ver cómo se forjó la transparencia y la honestidad desde el noviazgo, compadre. Porque si en este momento, o sea, yo no me imagino eh, encubriéndole algo a mi esposa. O sea, no entiendo por qué le tendría que encubrir a la única persona que se ha comprometido delante de Dios por mi salvación. La única razón es de que no se hicieron bien las cosas antes del matrimonio y que en el matrimonio no están haciendo así. O sea, yo le encubriría a mi esposa cosas, pero en beneficio de ella. O sea, hay tantos servicios de amor y de caridad que se pueden hacer sin que la otra persona se entere de que viene de ti. Eso es hasta valioso. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un acto de amor y la otra persona se entera de que tú lo hiciste, le nace naturalmente un aspecto de devolvértelo de pago. ¿Eh? Pero cuando recibe un acto de amor tuyo a escondidas, ¿va? O por abajo de la mesa y ni se entera de que tú fuiste quien hizo ese acto que le beneficia a esta persona, este, ahí no hay forma de que te lo devuelva y queda totalmente el don ahí. Entonces, esas son de las poquitas cosas que se me vienen a la cabeza que yo le encubriría a mi esposa. Un acto de amor que se lo encubro precisamente para que ella no se sienta obligada sentimentalmente a regresármelo. Pero de ahí en más, o sea, yo no comprendo un matrimonio que no tengan absoluta, así en mayúscula, absoluta transparencia, absoluta honestidad, en todos los sentidos, en lo que se piensa, en lo que se siente, capacidad de diálogo, ¿ah? Este, pero bueno, me alargué mucho respondiendo a esta. Vamos a ver otra tarjetita. Consejos para llevar un santo matrimonio. Eh, pues lo básico, la iglesia lo ha mencionado, o sea, vida de oración, vida sacramental, lectura de la Sagrada Escritura, el magisterio de la iglesia y algún tipo de apostolado, entendiendo que el primer apostolado de una familia es la propia familia. Pero cuidado también con aquellos que se justifican diciendo, no, el apostolado de unos esposos es principalmente su familia y hacen su burbujita y les vale un pepino a los demás. ¿Va? Tengan cuidado, tanto aquellos que son, como dicen que, candil de la calle, oscuridad de su casa, pero también aquellos que se ocupan tanto nada más de su esposa y de sus hijitos como si no existiera nadie más en el mundo. Ninguna de las dos opciones es de la iglesia. La iglesia dice la prioridad es tu esposa, primero tu esposa o tu esposo, después tus hijos, pero de ahí en más se tiene que apuntar hacia afuera. O sea, no podemos hacer familias de burbujas que muy santitas, muy bonitas y todo eso, porque no es la postura católica. Deberíamos tomar el taller del orfebre como meta o tratar de llegar de la amistad. Y ahí, si se fijan, no salió. Vayan al punto, pero si se está refiriendo al retiro que di del taller del orfebre, este, y habla de cómo el Papa en esa obra pone al primer matrimonio, bueno, que ni siquiera novios, sino de la amistad brincaron directamente a casarse. eh, no necesariamente tiene que ser así, ¿va? O sea, yo lo que hago el realce de que verdaderamente lo más importante es la amistad. O sea, cuando unos novios tú los ves y tú les preguntas realmente, oye, se van a casar y te salen con que nos estamos conociendo, no sabemos todo eso, se están usando. O sea, no se están enterando que el noviazgo es preparación para el matrimonio.
para conocerse es la amistad. En el noviazgo sí hay un tipo de conocimiento, pero en preparación al matrimonio. Por ejemplo, con una buena amiga yo no voy a estar hablando de cuestiones de sexualidad, ¿eh? O sea, eso, si me voy a casar con ella, pues sí, pues tiene que haber un proceso, pues me pongo de novio con ella y ya empezamos a hablar de ese tipo de cosas, ¿va? Pero no es necesario el noviazgo en sí mismo, ¿eh? Si hay verdadera amistad y si se entiende lo que es la amistad, sin problema se puede brincar. O sea, yo sin problema a una amiga le podría eh, decir, declararme, no para que sea mi novia, sino mi esposa, si verdaderamente ha habido verdadera amistad. Pero si tu pregunta es que si tiene que ser así, ¿no? Muchas veces, lo único que sí, yo no estoy a favor de los noviazgos largos, precisamente por eso. O sea, yo estoy a favor de las amistades largas, ¿eh? Este, pero de los noviazgos largos, no. O sea, yo sé que muchas veces tampoco los satanizo, ¿va? Pero yo, bueno, vean mejor, busquen en mi canal de YouTube ese retiro que di sobre el taller del orfebre y ahí explico con mayor amplitud esto. ¿Es válido el matrimonio en otra religión que no es la católica? No. El único matrimonio, en el amplio sentido de la palabra, es el sacramento del matrimonio. Ni el civil, ni el matrimonio en otras iglesias, etcétera, es verdadero matrimonio. Lo que la iglesia permite son lo que se llaman matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos son con otros cristianos de otras denominaciones, pero, ojo, la parte la no católica no se le obliga a hacerse católico, o sea, simplemente se le permite que se case en el sacramento del matrimonio precisamente para que la parte católica pues no quede en adulterio, ¿ah? Y pueda seguir viviendo su fe. Pero la parte no, por ejemplo, supongamos que sea una evangélica con la que me case, a ella no le obligarían, pero ella se tiene que comprometer a que los hijos van a ser educados de acuerdo a la iglesia católica. Pero siempre les digo, porque muchas veces me han preguntado, oye, mi novia es protestante, etcétera, y yo le digo, está bien, no hay problema. Es más, hay protestantes y evangélicas a veces mejor, que aman más al Señor, mejor como mujeres y todo eso, que algunas católicas, ¿eh? Sin problema les puedo decir eso. Ahora, pero si ella no se acepta de que los hijos van a ser educados de acuerdo a la iglesia católica, no pierdan tiempo. No, por mucho que la quieras, eso no va a funcionar y va a ser me disculparán la palabra, un reverendo desmadre, porque lo he visto, reverendo desmadre la educación con los hijos. Entonces ténganlo mucho en mente en esa parte. O sea, no hay problema con los matrimonios mixtos, pero pero el construir una familia es mucho más, hay mucho más que el simple hecho de que si te gusta o si la quieres y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en conclusión, ante la pregunta, el único matrimonio real, absoluto, es el sacramento del matrimonio, ¿eh? O sea, el matrimonio en su plenitud es solamente el sacramento del matrimonio. ¿Qué opinas de los movimientos católicos carismáticos? También pueden buscar en mi canal de YouTube, tengo un video hablando de la renovación carismática. Creo que si están bien formados, si son verdaderamente eucarísticos y cristocéntricos y sin dejar su tipo de oración pues de alabanza y un poco más extrovertida, pero no quitan de su vida personal momentos de adoración en silencio, me parece perfecto. Pero cuando se olvidan del magisterio de la iglesia y ya empiezan a predicar más como protestantes, cuando no les ves nada de vida sacramental y mucho menos eucarística, cuando no llevan un poco de vida de silencio, siempre tienen que estar cantando o bailando o hablando en la adoración al Santísimo, eso personalmente creo que termina afectando la renovación. La renovación por lo general, al menos acá en Estados Unidos, es demasiado fuerte en la comunidad latina y tengo que decir que son los más serviciales. Porque también hay otros grupos que son, sí, muy silencio, muy eucarístico y todo eso, pero están encerraditos entre ellos mismos. Y generalmente si yo quiero pedir manos para una cosa, para otra cosa, generalmente los grupos de renovación son muy generosos, son muy abiertos. Por eso les digo, es una bendición siempre y cuando no se me protestanticen, no se les olvide lo cristocéntrico y eucarístico
y sin quitar su forma de orar, de alabanza, de danza y todo ese tipo de cosas, que no renuncien al silencio, me parecen perfecto. ¿Cómo puedo contactarme en privado? Es una consulta en calidad y urgente. Eh, la única forma es mi correo electrónico o mi Telegram. Mi Telegram es CHH oficial, pero de una vez les menciono, porque muchas veces dan un valor a uno que en realidad uno no lo tiene. O sea, a veces hay cosas que sí son dramáticas, pero yo les digo, o sea, oye, yo estoy a 500,000 millas de donde estás. ¿Ya buscaste un sacerdote? Ahí con tu parroquia, si no te quiere atender a otra parroquia, porque si verdaderamente hay cosas, bueno, depende de las cosas urgentes, ¿verdad? Pero hay cosas verdaderamente urgentes que no se arreglan vía online o vía que yo te conteste un correo electrónico o un con audio te conteste en Telegram. Requieren un proceso, un seguimiento, un aspecto de discernimiento y eso sin cara a cara con una persona es muy, muy, muy difícil. O sea, no, yo no creo en esto de resolver cosas verdaderamente importantes y graves a la distancia y de forma virtual. Esto es casi casi como los, volviendo ahorita un poquito con lo del noviazgo, ¿ah? Si alguien me pregunta, ¿creo en el noviazgo a larga distancia? Estrictamente hablando, no, no. La única forma que yo creo a larga distancia es que previamente haya habido una etapa de conocimiento personal, seria, personal, cara a cara, de contacto personal, que de pronto al tiempo se tiene que separar, pero bueno, ya está algo cimentado. Pero yo no creo, y las razones las podría dar ahorita largo y tendido, que no lo voy a dar. No digo que no vaya a salir o que fracase una relación a larga distancia, pero es fundamental en muchas cuestiones importantes de la vida el contacto personal, ¿verdad? O sea, no da la misma un texto, no da la misma una llamada por teléfono, ni siquiera da la misma una videollamada. O sea, inclusive cuando ayer les hablaba de la neuroplasticidad del cerebro, eh, en un documental que estaba viendo sobre esto de neuroplasticidad, se ve que un bebé puede ya identificar la voz de su mamá que está ahí, aunque no la esté viendo, pero está ahí, y cuando su mamá le está hablando quizá por un teléfono, por una videollamada. El cerebro registra. Uno dice, pues es la misma voz, pero hay una forma, o sea, nada puede suplir el contacto personal. De hecho, la evangelización, también esto la iglesia nos lo ha dicho, se evangeliza por los medios de comunicación, estrictamente hablando, no. O sea, la radio, las redes sociales y todo eso son como un arranque para que se inicie un proceso de evangelización. Pero la evangelización estrictamente es interpersonal, entre personas. El tema es muy amplio, ¿va? Entonces, para esta persona que me dice que una consulta en calidad de urgente, pues puede mandarme un correo electrónico a contacto.semperfiat@gmail o a mi Telegram que es CHH oficial, pero de antemano le digo de que si es verdaderamente urgente, yo lo primero que le voy a preguntar es si ya atendió, fue con un sacerdote. Ya, porque muchas veces, miren, no digo esta persona, les digo por mi propia experiencia, porque a veces me contacta la gente y todo este tipo de cosas y se ve que quieren más el caprichito de relacionarse conmigo. O sea, no, ya hablé con mi párroco y no, ok, ¿y es el único sacerdote que hay? No, si hay otras parroquias, o sea, ves que no haces lo que te toca en tu entorno, ¿no? No hay ningún solo entorno en donde yo crea, y menos en nuestros países occidentales, que por muy ateos o laicos que se estén volviendo, pues todavía queden rastros de fe católica, en donde no auxilie Dios de alguna manera con algún buen sacerdote, con una buena religiosa, por ejemplo, si son mujeres, etcétera, ¿verdad? Entonces muchas veces nos encaprichamos en querer ser atendidos por el padrecito de YouTube o por el misionero de YouTube y todo eso. Y yo sé que esto va a generar críticas, ¿verdad? Pero es que
si muchos evangelizadores les encanta que lo suban a un pedestal, a mí no. Y en este sentido, muchos de ustedes, aunque les pueda molestar, me suben un pedestal en donde yo no quiero estar. Y le dan un valor al consejo que yo pudiera salir por encima del que pudieran escuchar de un sacerdote de su propia comunidad. O de otras personas que en santidad y sabiduría me pueden llevar kilómetros y que están ahí en tu ciudad. Pero no uno se fascina, ¿va? O sea, esto es la cuestión de las redes sociales y todo eso que nos hacen como a veces casi idolatrar. O sea, ¿cuántos broncas también no me he tendido yo precisamente por hacer algún comentario que ni siquiera estoy en contra de X sacerdote, etcétera, y se me vienen encima? ¿Por qué? Porque iba a usar una palabrota, pero hay ciertos católicos que se idiotizan con ciertos gentes que evangelizan en las redes sociales. Y no necesitas ni atacarles a su diosito, sacerdote o misionero o laico y todo eso, y es como si les estuvieras aventando la daga a ellos, o sea, con un criterio así de chiquitito. Entonces, cuando a mí me quieren hacer eso, de subirme un pedestal y de sobrevalorar mi opinión o mi consejo, etcétera, por encima de otras realidades, pues aunque se molesten conmigo, pues yo los voy a bajar, porque como decía San Francisco, a mí me encanta esa frase de San Francisco de Asís: pobre de aquel que es subido sin su intención a un pedestal y no se baja por su propia voluntad de ese pedestal. O sea, yo respeto, o sea, de que muchos de ustedes me quieran subir a un pedestal, pero yo solito me voy a bajar. Lo dice: y feliz aquel que por su propia voluntad no se sube a un pedestal, ni se deja subir por otros a un pedestal, sino prefiere estar a los pies de los demás sirviendo. Entonces, eh, es más, ahorita se me viene a la mente, creo que este tipo de actitud es solamente buscar el consejo del sacerdote famoso o del apologeta y todo ese tipo de cuestiones. Se muestra a veces como un aspecto de los adolescentes. Yo les digo muchas veces a las mamás: fíjense, usted le puede recomendar a su hijo que se bañe, que se asee, que no sea, decimos en México, cuachalote, ¿no? O sea, y no hace caso. Pero tiene una noviecita y si la noviecita le pide que se hace así. Y es exactamente lo mismo que le decía a su madre. O sea, está obedeciendo a su novia. Entonces ahí yo le decía, ahí es el problema. Esto se los digo a los papás cuando me dicen, habla con mi hijo. Le digo, a ver, si su hijo quiere hablar conmigo, bien. Pero si no quiere hablar conmigo, haga de cuenta que cuando esté hablando conmigo, va a poner como una máscara sobre mi cabeza, pero la máscara va a tener la cara de usted. Porque está hablando debido a que usted se lo manda. Él tiene un problema con usted, señora, pues simplemente lo que yo le voy a decir le va a entrar por aquí y le va a salir por allá. Entonces, no, pero si él escucha la misma recomendación o el mismo consejo que usted le está dando y que él no acepta y viene por la noviecita, ahí sí. Y tú dices, es una inmadurez de una... Así los adolescentes son... Digo, se entiende que por la edad van madurando los adolescentes, ¿verdad? Pero cuando uno ve ya adultos, no, o sea, eso te lo ha dicho tu madre, te lo ha dicho tu abuela. No, pero necesitas escuchar del padrecito famoso de internet, del apologeta. O sea, eso te lo ha dicho desde toda la vida tu abuela, tu madre, tu esposo, tu hijo, tu párroco, la iglesia, el evangelio. No sé, yo personalmente sí creo que es bien riesgoso fanatizarse por gente que evangeliza en internet y subirles un pedestal y más riesgoso porque cuando lo subes a pedestal, una gran mayoría les encanta que lo subas a un pedestal. Y entonces se vuelve un caos. A ver, una más por el chat. Déjenme ver lo del tiempo aquí. Quedan 10 minutos. A ver, me voy a apurar. Servidores que solo se enfocan en una o pocas cosas, por ejemplo, predicación, y bueno, ya lo demás no se alcanza a leer. O sea, como en todo, el que abarca mucho
¿cómo dice? El que abarca mucho, poco aprieta, ¿va? Entonces, evidentemente es normal que nos enfoquemos en una cosa, este, pero siempre hay que estar abierto a que eso que yo hago está interconectado a otros ministerios, a otros tipos de servicios. Ahora, si lo que te estás refiriendo es que hay gente que en ministerios no suelta un tipo de liderazgo, ahí sí cuidado, cuidado, porque la iglesia siempre menciona que este aspecto del cambio en ejercer un tipo de autoridad es saludable, ¿no? Este, decía un Nobel de literatura, lo decía con los políticos, pero yo siempre lo aplico también para cosas de la iglesia, ¿va? Pero decía que eh, los políticos, como los pañales, tienen que ser cambiados frecuentemente y por las mismas razones. Saquen conclusiones. Yo creo que también en la iglesia, a aquel que le toca predicar, bueno, estrictamente predicar es cosa del sacerdocio, ¿ah? Ya sea del diácono o del padre, pero bueno, no me voy a meter ahorita en marginales, porque estrictamente hablando está mal dicho que que los laicos predicamos, estrictamente hablando, porque esto es una cuestión de, por eso yo nunca me he dicho como que soy un predicador, yo no soy un predicador, ni voy a dar predicaciones, por eso yo lo pongo conferencias, charlas, etcétera, pero yo no doy predicaciones, ¿verdad? Es una equivocación que muchos tienen. Laicos no somos predicadores en el sentido canónico, ni damos predicaciones en el sentido canónico, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver si un día hablo sobre esto. Pero aquí el punto está en que si hoy me toca estar evangelizando o predicando, entre comillas, pues que después de un par de años me toque estar poniendo sillas. Y eso ayuda mucho, porque siempre el poder un tipo de autoridad, salvo que realmente hay una fuerza espiritual bien consistente, generalmente termina corrompiendo. Por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, hasta su muerte, pues terminó siendo la priora, pero ella muchas veces decía, pongan a otra, y la elegían a ella, y ya por humildad tenía que aceptar, ¿verdad? Pero es que, pues, Madre Teresa, ¿verdad? O sea, una persona que era muy complicado que, por la santidad que llevaba, la autoridad le afectara. Puedo tener novias y a la vez siento que mi vocación es por el matrimonio, por ahora siento que no es el matrimonio. No se puede discernir una vocación estando en otra. Si tú quieres discernir la vocación religiosa y tienes todavía novia, eso no sirve, no te va a servir ningún tipo de discernimiento, ningún tipo de retiro. Corta con el novio y entrégate a discernir bien la vida consagrada y viceversa, ¿va? O sea, no puedes tener un pie en un lado y un pie del otro al discernir, ¿va? No puedes, o a lo menos no sirve.